Muchos hijos abusan de sus papás, con frecuencia con el beneplácito de los mismos papás. Hola, muy buen día. Soy Leonel Grimaldo Salazar de psicólogoalamano.com. Hoy en Reflexiones con Leo, la responsabilidad de los papás y el abuso de ciertos hijos. Muchos hijos abusan de sus papás, con frecuencia con el beneplácito de los mismos papás. Voy a recordar una historia. En una ciudad del norte de Colombia, hace muchos años, tuve la oportunidad de conocer a una pareja de esposos. Tuvieron como 10 hijos. El esposo siempre había sido un trabajador incansable, proveedor, y logró pensionarse. Eran otros tiempos cuando se pensionaban con 20 o 25 años de trabajo, independientemente de la edad. A veces se pensionaban muy jóvenes. La mamá estuvo siempre al frente de la casa. Al poco tiempo de conocerlos, el esposo falleció. La mamá quedó al frente de toda la casa. Heredó la pensión de su esposo según lo dispuesto por la ley. Pero en vez de poder disfrutar la pensión, los hijos, que ya todos eran mayores de edad, empezaron a recostarse en la mamá. Como adultos, estos hijos e hijas tomaron sus decisiones, tuvieron hijos, etc. Sin embargo, ante cualquier situación, muchas veces debido a sus malas decisiones, todos terminaban buscando a mamá para que les apoyara incluso con la comida. Incluso a algunos de los hijos no les gustaba trabajar y la mamá les daba la comida. Pobrecitos los niños. No les cobraba arriendo en la casa y vivían como bebés grandes esperando que la mamá les siguiera dando como cuando eran pequeños, que los siguiera manteniendo. Es cierto que los papás tienen una responsabilidad de cuidado y manutención con los hijos, unida al derecho natural, que está por encima del derecho positivo. Recordemos que cuando se habla de derecho natural, nos referimos a los principios universales y atemporales que se consideran propios a la naturaleza humana, mientras que el derecho positivo se refiere a las leyes y normas creadas y aplicadas por el Estado. Pero esa responsabilidad de los padres es cuando los niños son pequeños, no cuando somos adultos. Al crecer y ser adultos, los hijos vamos tomando nuestras propias decisiones y debemos aprender no solo a que tenemos derecho a decidir por nuestra propia cuenta, sino también y especialmente a asumir las consecuencias que vienen como resultado de nuestras decisiones. Ante este tema, con frecuencia los padres asumen una responsabilidad que no les corresponde. La formación en casa requiere también límites, requiere exigencia para los hijos. Un papá, una mamá no puede asumir las consecuencias de las decisiones tomadas por los hijos. Una cosa es que el papá o la mamá ayude a sus hijos y otra cosa es que asuman como propia las consecuencias de las decisiones tomadas por esto. Pongamos el caso de una hija entre 17 y 22 años como para colocar una franja de edad. Queda en embarazo y los padres asumen ese hijo como propio para que la niña pueda estudiar. De ahí en adelante, la abuela, ahora haciendo el papel de mamá de ese bebé, estará atenta todo el tiempo de ese bebé, levantándose en la noche, llevándolo al médico, dándole de comer, etc. Mientras que la hija, madre del bebé, sigue su vida de fiestas e irresponsabilidades, porque siente que sus padres son quienes han asumido la responsabilidad del bebé. Este comportamiento de los papás, que además muchas veces solo es de la mamá, traerá, por una parte, daños graves para ese bebé que crecerá sintiendo que sus papás son sus abuelos, aunque legalmente esto no sea así, con el vacío en normas y relación con los verdaderos padres, generando grandes conflictos afectivos y dificultades en la vida de adulto de ese bebé. También, la hija, madre del bebé, al sentir que no tiene responsabilidad por sus actos, seguirá actuando de la misma manera y con mucha probabilidad, antes de 3 años, volverá a estar en la misma situación, nuevamente sintiendo que sus padres deben ayudarle porque ella ¿cómo va a hacerlo?
Conozco esposos criando nietos como si fueran su propia responsabilidad, mientras sus hijos siguen sus vidas como si no tuvieran responsabilidades adquiridas, actuando de manera irresponsable y después señalando a sus padres de los vacíos en estos niños. Y finalmente, cuando este comportamiento es una decisión solo de la mamá yendo en contra del parecer de su esposo, la relación de pareja empieza a romperse, porque entran realidades que desestabilizan y rompen la intimidad de la relación de pareja y responsabilidades que no tienen por qué asumir, pues ellos ya criaron a sus propios hijos, de los que sí eran responsables. Con frecuencia estas relaciones terminan destruyéndose. Por ello, los padres deben recordar lo que la palabra nos dice en Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Pues cuando los papás no corrigen a sus hijos, se vuelven culpables de lo que sucederá después y cómplices del mal actuar de sus hijos. Recuerdo acá la película Gladiador, cuando el emperador Marco Aurelio le dice a su hijo: tus errores como hijo son mis defectos como padre. Si usted como papá, como mamá, no corrige a sus hijos, no cumple su labor como papá o mamá y le permite a sus hijos que sean los que pongan las normas en casa, usted le dará a sus hijos un papel que no les corresponde. Recuerdo hace muchos años, una mamá angustiada se me acercó porque su hijo de 13 años le había dicho: si me sigue poniendo normas y me sigue exigiendo, me suicidaré. Recuerdo que le pregunté a esta mamá: si usted no le exige a su hijo y no le pone límites, y su hijo crece creyendo que puede hacer lo que quiere, y en unos años termina en adicción a drogas o en la cárcel, ¿cómo se sentiría? La mamá respondió: me sentiría muy mal. Volví a preguntarle: ahora, ¿cómo se sentiría si usted le sigue exigiendo y poniendo normas y efectivamente el día de mañana su hijo intenta suicidarse o se suicida? La mamá respondió: me sentiría mal, pero me sentiría bien porque no hice nada mal, sino que cumplí la responsabilidad que tenía. Después de esta corta charla, pude citarlos a los dos. Empezamos un proceso y se pudo hacer un acompañamiento psicoterapéutico con esta mamá y con este hijo, con padre fantasma. Es decir, este papá, cuando se había dado cuenta que su pareja estaba en embarazo, simplemente se fue dejando a la mamá sola. Gracias a Dios, el hijo nunca se suicidó y pudo reconocer el regalo de tener a su mamá, y la mamá pudo revisar algunas situaciones de su propia vida. Pero por otra parte, los hijos, al ser adultos, tampoco podemos continuar culpando a nuestros padres de sus falencias en los procesos de formación. Pues cuando los hijos le decimos o le ordenamos a nuestros padres sobre la manera en que ellos deben formarnos, somos los propios hijos quienes luego terminaremos culpando a nuestros padres por haber permitido este comportamiento y haber sido tan débiles de no habernos puesto límites. Cuando como adultos seguimos culpando a nuestros padres por las decisiones de nuestro actuar, seguiremos por el mundo culpando a todos los demás de lo que nos sucede a nosotros, y nuestra vida se complicará cada vez más y se convertirá en un infierno. Es necesario reconocer que aunque nuestros padres pueden no haber sido perfectos, debemos ser agradecidos por lo recibido de ellos y desde lo recibido asumir nuestro propio papel en el mundo. De hecho, nuestros padres tenían menos recursos para enfrentar la vida de lo que tú como hijo tienes hoy. He conocido hijos que además de haber vivido una vida recostado a sus padres, hoy como adultos todavía los siguen culpando y tratan a sus ancianos padres como muebles viejos. Los dejan sentados por ahí en cualquier lugar, los dejan solos, no están atentos a compartir con ellos y acompañarlos en su soledad, etc. Hijos que actúan así. ¿Qué creen que pasará cuando sean ustedes los que hayan envejecido? Y además, casi estoy seguro que el día en que estos ancianos padres mueran, estos hijos llorarán y se quejarán. ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi mamá! ¿Cómo me has dejado solo? ¿Cómo me has dejado sola? Olvidando que cuando estos estuvieron,
y les dieron más de lo que tenían para darles? Ustedes como hijos no le mostraron verdaderamente el amor, solo los usaron. Los hijos debemos recordar el mandamiento de Dios, Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Yahvé tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Honrar no quiere decir cargar con las responsabilidades que nuestros padres deben asumir debido a sus decisiones de vida, sino acompañarlos y ayudarles ahora que ellos tienen dificultades para valerse por sí mismos, solo por el hecho que ellos lo hicieron primero con nosotros, cuando estábamos pequeños y nos dieron todo lo que podían o tenían. Hace unas semanas compartí un audio titulado Los hijos Bombril, en donde tocaba situaciones que ayudarán al presente audio. Si quieres, en mi canal de YouTube lo puedes encontrar. Por ello, hoy tú que eres hijo adulto, hija adulta, te pregunto, ¿has asumido la responsabilidad de tus actos? ¿Le has recargado la responsabilidad de tus acciones a tus papás como si fueran de ellos? ¿Honras a tus padres? ¿Los rechazas? Recuerda que aquello que siembras, recogerás. Finalmente, mis datos los pueden encontrar en www.psicologoalamano.com. Ahí está mi número celular, ahí está mi contacto de WhatsApp, mi contacto de correo electrónico. Si usted tiene un tema que de pronto le gustaría que en medio de estos cortos audios fuera tocado, envíeme un mensaje por interno y con mucho gusto trataré en lo posible de investigar, poder organizar un audio según lo que usted desee. Pero también si usted necesita una terapia, allí puede encontrar mi perfil y me puede contactar. También es importante tener en cuenta que estos audios son generales, pero si usted conoce a alguien que le pueda servir estos audios, compártaselo con toda la tranquilidad. ¡Feliz día para todos!